hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Para empezar a hablar de nuestro tema, el cual es tipos de genes en la síntesis de proteínas, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de qué es síntesis de proteínas. Bueno, pues la síntesis de proteínas es un evento biológico el cual se manifiesta en todos los seres vivos y se produce cuando células transforman la información de su ADN a moléculas de proteína, en el cual una proteína consta de 2 o más cadenas de aminoácidos. Ahora, en la síntesis de proteínas se va a empezar cuando se copia la primera cadena de ADN, así copiando un nucleótido, los cuales van a pasar por 3 fases, en el cual la primera fase va a ser la transcripción, la cual convierte ADN a ARN mensajero por medio del ARN polimerasa, el cual será una enzima, la cual provoca que se separen cadenas agregando nucleótidos desde la 3' hasta la 5'. Posteriormente a este paso va a pasar la traducción, el cual el ARN mensajero lo convierte en una proteína. En esta se va a basar en 3 etapas, que va a empezar con la iniciación, que va a comenzar con una subunidad menor, que va a empezar en la subunidad menor del ribosoma, que une al ARN mensajero creando un codón, el cual es un conjunto de 3 bases nitrogenadas. Ahora, por otro lado, este va a empezar con el ARN de transferencia a conseguir aminoácidos, los cuales van a aparecer en el primer espacio del ribosoma, en el cual en este ARN de transferencia va a contener en un polo el aminoácido, el cual lo vamos a usar para crear la cadena de aminoácidos que va a dar lugar a una proteína, y en el otro polo va a contener anticodones, los cuales va a contener uno de salida en un extremo, en el medio va a contener glicina y en el del otro extremo va a ser el de entrada. Pasando por este paso llega luego a la elongación, el cual el segundo codón de ARN mensajero está en posición para ser codificado por un nuevo ARN de transferencia, el cual secretará un enlace peptídico con la finalidad que se salga un ARN de transferencia en la creación de la cadena de proteínas, en la cual no va a permitir de que no se salga ningún aminoácido, y pues como último paso va a tener la terminación, en la cual va a contener un codón o triplete que va a dar un alto a la cadena que se está creando, así desprendiéndose del ribosoma, y pues las subunidades ribosomales se van a separar, dando lugar a estructuras de esta cadena creada que pueden ser primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Ahora, ya que dimos este pequeño resumen de la síntesis de proteínas, daremos paso a la explicación de los tipos de genes en la síntesis de proteínas. Para empezar a hablar de qué es un gen estructural, tenemos que dar un concepto básico de qué es un gen. Un gen es la unidad mínima de información genética que contiene el ADN. Cada gen es la unidad que codifica un producto funcional específico y también se encarga de la transmisión de características hereditarias. Los genes operan como un molde o un patrón que determina el tipo de moléculas y el lugar donde deben ir. Ahora sí podemos dar el concepto de qué son los genes estructurales. Los genes estructurales van a dar origen a estructuras y funciones de proteínas, como por ejemplo la queratina y el colágeno. Los genes que codifican a las proteínas requeridas en las funciones enzimáticas y estructurales de las células son los genes estructurales. La estructura celular y su comportamiento es determinado por los productos de los genes estructurales, como pueden ser enzimas, proteínas transportadoras, canales, entre otras. Y los procesos que fabrican estos productos son regulados por los genes reguladores. Por ello, en un organismo multicelular no todos los genes son expresados al mismo tiempo en todas las células, lo que determina características de las células en ese organismo, a pesar de tener el mismo conjunto de genes.
Los genes reguladores fueron descubiertos por el genetista español Antonio García Bellido. Entonces vamos a empezar explicando realmente qué son los genes reguladores. Son genes que carecen de información codificante, pero que en cambio cumplen funciones reguladoras y de ordenamiento, determinando así el lugar de inicio y final de la transcripción genética, o que cumplen roles puntuales durante la mitosis y la meiosis, o también que denotan el lugar en que deberán combinarse enzimas u otras proteínas durante la síntesis. Entonces, de una manera más concreta y específica, podríamos decir que el gen regulador es el encargado de codificar proteínas o ARN implicado en la regulación de la expresión de otros genes. Los genes inductores son aquellos que activan la expresión de otros genes en una célula o tejido. Son importantes en el desarrollo de los organismos y en la respuesta a estímulos ambientales o señales internas del cuerpo. Los genes inductores pueden actuar de forma directa o a través de vías de señalización intracelular embrionario, en la diferenciación celular y en la regulación de procesos fisiológicos. Los genes inductores pueden actuar a través de diferentes mecanismos, como la activación de factores de transcripción, la modificación epigenética de los genes objetivo y la modulación de la respuesta de otras vías de señalización celular. Los genes represores o anabólicos, como dice su nombre, se van a dar en procesos anabólicos. El gen regulador va a codificar un represor inactivo, por lo que los genes estructurales se van a representar continuamente, hasta que el mismo producto va a inhibir su propia síntesis cuando existe el suficiente producto. El producto va a actuar como un correpresor uniéndose al represor inactivo, volviéndolo a un estado activo, uniéndose al operador para interrumpir el proceso de transcripción. Mis chavos, vean lo que encontré. Oye, ¿esa es mi cámara? Sí, estaba en el asiento de atrás. ¿En serio? ¿Y tiene fotos? Sí, algunas están más gachas de lo que creí. No chingues, dámela. Oye, espérate. Espérate, oye. Vamos a ver estas fotos juntos, ¿sí? Una vez. Y luego borraré la evidencia. Yo digo que las borres ahora. ¿Estás loco? Quiero saber cómo terminé en el hospital. ¿Ahí viene? Sí, ahí está. Oigan. Una vez. ¿Hecho? Hecho. Ok. ¡Ay, cabrón! Es clásico, canijos.